días. Es día miércoles en los devocionales de verano y hoy volvemos a recorrer este magnífico pasillo de la Galería de Arte de la Gracia Divina que el apóstol Pablo ha pintado en cuadros que son verdaderamente preciosos y que nos están dejando enseñanzas fundamentales en nuestra vida cristiana. En este caso llegamos al capítulo 3, que comienza con una frase muy contundente. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El cuadro que vamos a ver es el de un prisionero, una persona que está encarcelada, una persona que está con cadenas en sus manos. Pablo estaba en la prisión, pero ya él nos ha dejado testimonio de la actitud que él tenía con respecto a esto. Al escribirle a los filipenses les dirá: las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de su carta, comienza este párrafo donde va a describir su condición presente, su llamado, el respaldo para su ministerio, y lo va a hacer de una manera verdaderamente sorprendente. Prisionero de Cristo Jesús. Este pasaje está incluida en la última parte doctrinal de la carta, en el que se trata de la posición de los creyentes en Cristo. Pablo estuvo enseñando principios bíblicos que son de mucho interés y de tremenda importancia, presentando a los creyentes como elegidos de Dios, adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo, constituidos en heredad de Dios, vivificados por Él, unidos a Cristo para formar un cuerpo y constituidos para ser un templo santo en el Señor. La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo explicó al final del capítulo 2 el hecho de que de dos pueblos Dios ahora ha hecho un solo pueblo donde están exactamente en el mismo nivel, tanto los judíos como los gentiles, que ahora forman el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Ahora el apóstol va a considerar el ministerio que está llevando a cabo, especialmente en la proclamación del misterio revelado, que, como hemos mencionado en alguna ocasión, está íntimamente ligado a la iglesia, a su posición y a su desarrollo. En realidad, el Evangelio constituyó un misterio, y el hecho de que la iglesia ahora se haya manifestado de esta manera es también un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha dado a conocer. En medio de toda esta precisión doctrinal, Pablo va a llamar la atención sobre su propia persona, aquel que escribe y abre una especie de paréntesis. Ya lo hizo en el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1 son un paréntesis bastante largo, en una puntuación donde parece no acabar nunca porque va hilando un pensamiento tras otro, y aquí también vuelve a ser una especie de paréntesis para refrendar, para que autorizar, para respaldar de una manera fundamental el mensaje del Evangelio y la obra de la iglesia y lo que Dios le ha dado a él como siervo de Dios para proclamar. Así que aquel que era prisionero de Nerón ahora se presenta como prisionero de Jesucristo, y abre así este paréntesis al comienzo de la oración por los efesios, y esta se interrumpe, la oración se interrumpe para dar paso al tema del pasaje que hoy nos va a ocupar, la presentación y misión apostólica de Cristo, que no sé si el tiempo nos permitirá acabar con todo lo que tenemos aquí. Pero dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio. Y como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí, finalmente, tenemos un punto y aparte. 13 versículos donde Pablo no parece nunca parar y va hilando un pensamiento tras otro antes de presentar esa oración con la cual él comienza el capítulo. La vida del creyente necesita la presencia continua de dos fuentes de poder. La primera es el poder de Dios que fortalece internamente. En el versículo 16, Él va a pedir para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo es conocedor de esta necesidad, por tanto, va a orar en intercesión para que Dios dé estas dos bendiciones como experiencia en la vida de los creyentes a quienes escribe. Sin duda, esta es la misma necesidad para el tiempo actual. El creyente hoy, más que nunca, necesita sentir la presencia real de Cristo en su vida, que le permita vivir con poder una vida cristiana consecuente. De lo contrario, el testimonio cristiano es un fracaso. La segunda cosa que Pablo va a pedir está en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda, entonces, cosa que Pablo va a pedir en su oración es que el amor divino que alienta y estimula. Es una necesidad también, un profundo conocimiento del amor de Dios en un mundo deshumanizado, para testimonio que evidencie el nuevo nacimiento, amando sin distinción a todos, incluso mostrando amor a los enemigos. Esto marca una diferencia en la vida del creyente fiel. Así que este es el bosquejo de este capítulo. En primer lugar, la gloria del cuerpo, capítulo 3, versículos 1 al 13, que es el que hemos leído hoy y el que vamos a meditar. Luego la administración, la segunda oración de Pablo, en el versículo 14 al 19, que ya no leeremos hoy. Y finalmente esa doxología que está en el versículo 20 y 21 de este capítulo. Prisionero de Cristo Jesús. Ese es el título para nuestra reflexión. Una concesión de la gracia divina. Para Pablo, aunque él había estado preso por 2 años en Cesarea y otros 2 años en Roma, Pablo no se consideraba preso de ningún gobierno o de ninguna persona. Él estaba bajo el control soberano de Cristo y se sabía en las manos del Señor.
Desde su llamado al ministerio le fue informado que tendría el privilegio de padecer por causa del nombre de Jesús. Y junto con la prisión vino para él la provisión de poder para ser sostenido bajo esa situación. Pero él está prisionero obedeciendo al programa y al propósito de Dios para él. Los hombres lo han hecho prisionero, pero no son ellos quienes lo retienen en esa condición, sino que es Cristo que ha determinado la prisión de Pablo para que las más altas instancias dentro del mundo gentil, en el corazón del imperio, sean alcanzados por el Evangelio de Cristo y en respuesta a él, obviamente, sean alcanzados por Cristo mismo. El mensajero estaba preso, pero el mensaje era proclamado, procedía de Dios mismo y nadie, absolutamente nadie, le podía detener. Él vivía bajo la custodia de Dios. Dios le había protegido de los hombres. En Hechos capítulo 23 y versículo 12 se nos dice que los judíos tramaron un complot y se conjuraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Pero esto no se llevó a cabo porque Dios le protegió de los hombres. Dios le protegió de la naturaleza. Hechos 27:14 dice que la nave chocó contra un viento huracanado que se llamaba Euraquilón. Y aquella nave fue vapuleada durante muchos días, navegaron sin ver el sol ni las estrellas, aligeraron la nave y finalmente fue destruida. Pero Dios protegió la vida de Pablo y de todos los que estaban con él en el barco. Y también Dios le protegió de animales peligrosos, porque en Hechos 28 se nos relata que al llegar a la isla, una víbora que huía del calor se prendió de la mano de Pablo. Y los nativos dijeron: ciertamente la maldición de Dios está sobre este hombre. Pero Pablo sacudió la mano y la víbora cayó en el fuego. Y ellos esperaban que muriera. Pero al ver que pasaban las horas y nada sucedía, entonces comenzaron a pensar que en realidad era un Dios que estaba en medio de ellos. Dios le protegió de los hombres, Dios le protegió de la naturaleza y Dios le protegió de animales peligrosos. Así que el prisionero identifica a su carcelero, no como un soldado romano, ni el gobierno romano, y menos lo que le acusaban. El que le mantiene preso es Cristo Jesús. Y de esta manera Pablo nos da a entender que su vida estaba ligada a Jesucristo, sujetada completamente por él. Desde la experiencia gloriosa que tuvo en el camino a Damasco, Pablo se consideraba cautivo de Jesús y se refería a sí mismo como siervo, esclavo y prisionero de Jesucristo. Todas palabras que implican un estado de sujeción al dominio de otro, en este caso, Cristo Jesús. Y adicionalmente señala que los beneficiarios de esta situación es a favor de vosotros los gentiles. Él comunicaba bendición. Y qué maravilloso es este enfoque en la vida. Todo aquello que nos sucede, aun aquellas cosas que nos parecen duras, difíciles, que no podemos controlar, están bajo el control de nuestro Señor soberano, que tiene un plan poderoso para tu vida y para la mía, y aún quiere usarte como medio de bendición para tocar la vida de otras personas. Pablo así lo entendía, así enfocaba su vida y así descansaba en paz en la soberanía absoluta del Señor que le amaba, le guiaba y le llevaba de triunfo en triunfo. Que sea tu experiencia y la mía en el día de hoy.